Bueno, la movilización hoy, sobre todo aquí en Montevideo, a la organización la sorprendió lo que se refiere a la respuesta. Comentando con la gente que está en la mesa del movimiento, nos decían que esperaban menos gente de la que finalmente concurrió hacia la Rambla frente al puerto de Montevideo. No se descarta, en caso de que no existan soluciones o anuncios en la línea de lo que reclama el movimiento Un Solo Uruguay, que se estén profundizando y que se estén planteando otras medidas. En el corto o mediano plazo, diríamos fundamentalmente en el mediano plazo, está la posibilidad en agenda la realización de una movilización importante aquí en Montevideo, una concentración del movimiento aquí en Montevideo. En estas últimas horas, hace pocos minutos, el movimiento, que no solamente está nucleando a productores rurales, sino también hay comerciantes, industriales, trabajadores, gente del transporte, sobre todo del interior del país, está reclamando, por ejemplo, que se baje el combustible, que se baje la tarifa eléctrica, que se apliquen medidas que tienen que ver con lo que es la rebaja tributaria. En esa línea van los pedidos que está realizando el movimiento y espera una respuesta que vaya en ese sentido. Y por lo tanto, no se descartan, como decíamos, que próximamente se estén concretando o anunciando algunas otras medidas. En la audiencia veía, y vos también, al subsecretario de Ganadería Castelar, al ministro Astori, diciendo las medidas ya están, nos vamos a reunir no para anunciar medidas ni para pensar en nuevas medidas, sino para trabajar juntos, y Astori diciendo esto es lo que hay, no podemos descuidar la parte fiscal y hay otros sectores del país que también hay que atender. Miguel, en la Expo Activa estuvo el economista Gabriel Odone realizando una presentación al integrante del estudio CPA Ferrer y les transmitió a quienes estaban allí participando de esta conferencia: esperen medidas, o mejor dicho, lo que deberían de esperar es más probable que venga por el lado del clima, o sea que se registren lluvias, o que los precios internacionales mejoren. Por el lado de lo que es medidas del gobierno, hay poco espacio fiscal, decía Odone en la Expo Activa, y además estamos en un momento que desde el punto de vista político también el país ya ingresa en una situación muy particular porque se aproximan las elecciones. Sí, y bueno, y la reversión de climática parece que se viene, porque decía el profesor Serra ahora que se vienen las lluvias y que marzo estaría dentro de los niveles habituales. ¿Muerto el perro, se fue con él la rabia, o qué deja la sequía si se termina en 2 semanas, por ejemplo? No, te podría decir que la rabia continúa, de alguna forma el efecto sigue. Obviamente que es una muy buena noticia que se registren lluvias, pero en el caso de la agricultura, y si nos enfocamos en lo que es la soja, ya hay chacras con una pérdida, en algunos casos una pérdida total, en otros casos una pérdida del rendimiento del 50% del potencial de rendimiento, chacras que están afectadas en un 30%. Se habla de 1 millón menos de toneladas de soja que estaría produciendo Uruguay en este año. Son casi 400 millones de dólares. Si hablamos de la ganadería, como lo hemos comentado aquí en BTV, estamos hablando de 250.000, 300.000 terneros menos. Serían unos 100 millones de dólares. Y eso no se va a recuperar. Y si bien la lluvia es una muy buena noticia, como se dice comúnmente en el campo, el agua no significa que vaya a llover pasto y que esto vaya a revertir inmediatamente la situación. Además, si bien seguramente vamos a tener algunos días más con una temperatura que no va a bajar demasiado, esto seguramente el profesor Serra lo va a comentar más adelante, ojalá que así sea, hay que ver qué tiempo da hasta que llegue el invierno para que los campos se recompongan y en definitiva el pasto vuelva.